Este es un episodio más de Tangente Podcast y hoy vamos a hablar acerca de un tema que parece prevalecer a lo largo de los años en Guatemala, que es la corrupción. Pero antes de comenzar y de presentarles a mi invitado por el día de hoy, quiero recordarles que nos sigan en redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que estos episodios los pueden escuchar en el audio en Spotify o cualquier plataforma de streaming, pero también pueden verlos en su televisión en YouTube o bien también en la red donde retransmiten estos episodios. Y bueno, les presento a mi invitado del día de hoy. Él es Edgar Gutiérrez. Bienvenido, Edgar. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Edgar es politólogo y está sacando su doctorado en la Universidad de Oxford y se ha dedicado a estudiar la corrupción. Y bueno, ahora tiene preparados 2 artículos que próximamente se van a publicar en Diálogos Guatemala. Ahí en ese sitio web van a poder encontrar estos 2 artículos y de eso vamos a estar platicando hoy. Y entonces, Edgar, yo quería empezar pues con la forma en que tú defines corrupción, porque en la introducción de tu primer artículo, pues mencionas un caso emblemático de corrupción de Guatemala que creo que todos conocemos porque pues tuvo su presencia en medios, noticias, que es el caso de la Ley Tigo. Pero al final de describir cómo fue el caso, das una definición ahí de corrupción que para mí eso es fundamental, porque no sé si te has dado cuenta o cuando mencionas que estudias corrupción, la gente te da definiciones que son súper vagas y que luego, pues, si todo es corrupción, nada es corrupción, ¿no? O sea, y creo que la tuya es suficientemente amplia como para describir diferentes formas en que se da este fenómeno, pero también cerrada como para no decir, ay, bueno, pasarse de un semáforo en rojo es corrupción, por ejemplo, o a veces esos casos donde dicen que es corrupción, pero en realidad es otro tipo de actividad criminal. Entonces, quería comenzar con eso. ¿Cómo arribaste a esa definición y cómo defines corrupción? Claro. Wow, esta es una discusión que puede ser enorme en sí misma. Hay muchas definiciones de corrupción, e incluso entre la gente que trabaja en la industria anticorrupción, que sería como la academia que estudia corrupción, las organizaciones nacionales e internacionales que combaten la corrupción y bueno, toda esta gente que se dedica a hacer algo para combatir la corrupción. Incluso entre esta industria hay muy poco consenso, o digamos que ya hay un poquito más de consenso, pero robusto, técnico, estrictamente discutido. Mucha gente prefiere no meterse en ese terreno porque es una discusión que puede ser eterna, ¿no? La definición más clásica de corrupción es el abuso de autoridad para beneficio privado. Esa es como la definición del libro de texto, ¿no? Otras definiciones un poquito más refinadas pueden incluir una serie de condiciones que se tienen que cumplir para que exista corrupción. Entonces, por ejemplo, sí, un corruptor tiene que tener autoridad, pero un corrompido tiene que ofrecerle algo, un favor, un soborno, lo que sea, de forma encubierta, de manera que el corrupto le devuelva el favor y que ese favor solo se pueda dar por motivo de su autoridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas 2 definiciones? ¿Y por qué es importante? ¿Cuál es la implicación de tener 2 definiciones de este tipo? La primera puede ser un asunto explícitamente de, si yo abuso de mi poder, pues yo puedo meter la mano en las arcas del Estado y sacar dinero que no me corresponde, ¿no? Puede ser perfectamente un acto de robo, ¿sí? Si yo estoy defraudando aquí no sé qué sistema, no sé qué esquema, y le saco fondos para yo enriquecerme, pues estoy siendo corrupto. Yo creo que mucha gente estaría de acuerdo con que eso es corrupción. Pero este tipo de acción, que se parece más al robo, se parece más al fraude, requiere solo de una persona, ¿no? Sí. Entonces es una persona que saca fondos y ya. Y entonces, ¿cómo tú solucionas eso? Pues le cortas el chorro. O agarras a esa persona y la sacas de ese lugar, o le pones provisiones de acceso a los fondos. Bueno, hay formas de atacar un problema que se deriva de una persona usando mal su autoridad, ¿no? Puedes despedirla, puedes hacer lo que sea. Ahora, en el segundo tipo de definición, si te das cuenta, incluye más partes. Hay una dinámica ahí. Hay una dinámica donde hay un corrupto que tiene poder y que usa esa autoridad para devolver un favor, y hay un corruptor, normalmente, por ejemplo, un agente privado, o puede ser otro agente del Estado con también autoridad, pero no necesariamente la autoridad
que el otro tiene, sino esta persona haría lo que necesita hacer para obtener el beneficio. Y esa persona tiene que pagar de alguna forma por obtener ese favor. Y esto es una interacción entre dos o más partes. Entonces, el tipo de solución hacia una interacción no es cortar el chorro, es cortar la interacción. Ajá. El segundo es un problema de comportamiento humano, el primero es un problema como técnico de acceso a recursos. Entonces, dos formas aparentemente muy similares de definir corrupción divergen en el tipo de solución que invita. Entonces, es muy importante tener claro como qué imagen de la corrupción tenemos para ver qué tipo de solución invita esa imagen. Y si usted tiene compañeritos caninos y los lleva constantemente al veterinario, especial si son de esas razas que tienden a sufrir del corazón, recuérdese que aquí en Tangente recomendamos Pimovendan y Pragma de Brauer. Estos son medicamentos que vienen en una cajita blanca con rojo y que además pues, son más baratos que la competencia. Así que la próxima vez que lleve a chequeo a su perrita o a su perrito, pues pregúntele al veterinario si puede usar Pimovendan y Pragma de Brauer. Y la segunda es definitivamente mucho más compleja y por lo que leí en tus artículos, pues más se va a tratar de esta segunda definición. Ahora... Sí, porque habla de redes de corrupción. Que ojo, no es mi artículo, yo lo escribo con Daniel Herring, que obviamente lo sí, conocerán. todos aquí conocemos y vemos seguido, es conductor, Daniel Herring, sí, seguramente saben quién es. Conductor del podcast y cofundador del podcast, nuestro colega y amigo muy querido, es coautor contigo de estos artículos. Y también, creo que también por eso él se recusó de hacer esta entrevista, me imagino, para no tener sesgos, pero yo feliz. Claro, no, y además él es el autor principal. O sea, yo creo que el aporte más jugoso de estos dos estudios que hacemos para diálogos viene de él. El mío es un trabajo más teórico y que merece la pena recalcar el hecho de que no es un estudio empírico, es un estudio teórico / histórico. Entonces lo que queremos hacer en ese estudio es evaluar más o menos cómo funciona la corrupción guatemalteca sin necesariamente usar datos. Por ejemplo, ese tipo de trabajo lo hace mucho mejor Harald Waxeneke. Que estuvo aquí también, pueden encontrar la entrevista que le hice hace unos, un mes más o menos, ¿no? A Harald. Sí, hace poquito, creo que recién estuvo. Quien también hace trabajo empírico, Richard Schwartz, que la entrevistó Quique Naveda hace días, ¿no? Esta semana tal vez. Sí. Este es un trabajo más teórico. ¿Qué es eso? Yo, con Dani, lo que intentamos hacer es tomar una serie de premisas teóricas y de hipótesis y de tal, y decir, bueno, vamos a desarrollarlas analíticamente, teóricamente, a partir, obviamente, de observaciones empíricas, pero en realidad no hay tests empíricos en ese par de estudios. Un poco a lo que invitan esos par de estudios es a hacer tests empíricos después, es iniciar una agenda de investigación. Pero he de decir que sí proveen un marco mental que te permite comprender la situación actual del país, o por lo menos esa fue mi impresión tras leerlo. Y iba también avanzando en el artículo, ahí mencionas un poquito acerca de mencionan con Daniel, cómo la democracia en teoría debería de tener como ciertos resultados y formarse de alguna manera, pero en la práctica en Guatemala, pues la democracia, el resultado no fue así. ¿Nos contás un poquito acerca de eso? Porque yo creo que también nos ayuda mucho a entender el país en el que vivimos. Claro, sí. Antes de eso quiero hacer una breve mención del asunto conceptual, de la definición de corrupción. Yo en realidad no uso ninguna de estas dos definiciones en esa parte del artículo. Con Dani lo que hicimos fue tomar de otro marco teórico existente, de un autor que se llama Henry Hale, su libro se llama Patronalismo, y entonces la lógica que él describe de relaciones informales, transaccionales, personales, es el patronalismo, no necesariamente la corrupción. Obviamente la corrupción es una dinámica que tiene que existir dentro de una lógica patronal, pero lo que hacemos es beber de esa fuente teórica para explicar Guatemala. Con la implicación de eso, que esa fuente teórica tiene una descripción un poquito más rica del tipo de interacciones que deberíamos esperar de una sociedad con ciertos tipos de atributos, tanto sociales como económicos y políticos. La corrupción, tradicionalmente en la literatura, solo habla de transacciones bien específicas, sobornos, este tipo, amaños en
por ejemplo, en actividades de licitaciones del Estado, que es, por ejemplo, el tipo de trabajo que hace Harald. Pero el patronalismo habla, alguien diría, de otro tipo de corrupción, un tipo de corrupción que es más estructural. Es más una descripción, no de cómo funciona el sistema político necesariamente, sino de cómo funcionan las relaciones sociales en una sociedad en particular. Entonces, ¿qué es esto? El patronalismo es básicamente una estructura donde las interacciones sociales están reinadas, están primadas por personalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me asocio con gente que es similar a mí para lograr objetivos comunes, sí, independientemente de algún set de objetivos sociales que existan en una sociedad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente una forma premoderna de hacer política, ¿ya? Es una forma tribal, es una forma impersonal, premoderna, bueno. Entonces, estos intercambios personalistas, ¿a qué me refiero con personalista? Es un tipo de intercambio que está basado en atributos personales, ¿no? Color de piel, mi apellido, mi color de ojos, mi tamaño, mi peso, ¿no? Con quién me junto, ¿no? Son cosas que yo no puedo cambiar. Cosas que sí puedo cambiar, atributos impersonales. El mérito, los estudios, la experiencia. Si tienen planes para este fin de semana y esos planes involucra pues tomarse ahí unas copitas, recuérdese primero tomar la pastillita de PariSmart. Esa pastilla no solo le ayuda a reducir los efectos de la goma o de la resaca, pues menos sed, menos dolor de cabeza, sino además también le protege el hígado. Usted encuentra PariSmart en Super 24 y tiene pues un precio bastante cómodo, así que antes del primer trago tome PariSmart. Digamos aquí, lo que tú decís que es personalista se podría traducir así al buen chapín, digamos, en relaciones tipo compadrazgo, cuello, sí, y este tipo de cosas que sabemos que han regido las relaciones sociales y políticas en Guatemala por décadas. Sí. Yo me atrevería a decir, y un poco mi percepción de cómo funciona y de dónde viene la corrupción, es que esta es la forma estándar de hacer relaciones sociales en la historia de la humanidad. Somos animales profundamente sociales, pero originalmente de unidades pequeñas, y donde yo tomo acciones para beneficiar a mi grupo, y mi grupo toma acciones para beneficiarme a mí, y si viene otro grupo de afuera, que yo no conozco, que se ve distinto, que habla otro idioma, pues yo no lo voy a intentar beneficiar. No, yo no tengo noción de una ética universalista. Esta es la posición original, diría yo, de la humanidad. Como primal. El reto de la corrupción no es de dónde viene para evitar que ocurra, es dar por sentado que es la forma particularista en la que la gente opera, y entonces cómo salimos de ese equilibrio. Es una forma muy distinta de entender el fenómeno. Entonces, el argumento de esta serie de trabajos es que Guatemala nunca ha salido de esa forma de hacer política. Muchos países lo han hecho, el Reino Unido, Estados Unidos, bueno, esto es históricamente, ¿no? El Reino Unido da los primeros pasos hacia salir del particularismo o del patronalismo o de la corrupción estructural hace cientos de años, igual Estados Unidos. Otros países más recientes, Costa Rica, Georgia, República Dominicana, recientemente ha hecho esfuerzos brutales para salir de ese equilibrio. Digo equilibrio porque es muy difícil, es muy pegajoso el tipo de expectativas que se generan alrededor de un sistema así. Entonces, la pregunta genuina es, ¿cómo se sale de eso? Es algo que no respondemos de inmediato, más bien lo que respondemos es, ¿cuáles son los momentos en los que se reforzó el equilibrio? ¿Sí? Momentos donde se intentó salir del equilibrio, pero no, se jaló de regreso. Y eso es, creo yo, el aporte de este par de estudios. Hay un tercero que tiene una agenda de investigación como propuesta, preguntas de investigación, diseños, pero el grueso de estos dos es decir, bueno, Guatemala ha evolucionado así, históricamente, y no he olvidado la pregunta de la democracia, por eso esto es importante. Es el preámbulo. Es el preámbulo. Se ha evolucionado así históricamente, y pues en estos momentos donde se pudo haber modernizado el país políticamente, ¿a qué me refiero con modernizado? Que pasamos de tener relaciones personales, particularistas, a relaciones impersonales y universales, ¿no? ¿Cómo se ve esto para la persona que está escuchando? O sea, porque estos son un montón de conceptos bien abstractos. Ultra abstractos, y yo creo que no es justo suponer que son fáciles de digerir. A mí me cuesta un montón de digerir. Pero quiero ilustrarlo con un ejemplo
en concreto. Piensen, por ejemplo, en la persona que está en el poder tradicionalmente en Guatemala. Tomemos a alguien que tiene poder. ¿Qué tipo de acciones va a hacer esa persona? ¿Qué tipo de bienes públicos va a proveer? ¿A qué grupos va a favorecer y a qué grupos va a desfavorecer? El set de reglas que responde a esas preguntas puede ser personalista o puede ser impersonalista, puede ser particularista o puede ser universalista. El particularista es esta persona, este alcalde, va a gobernar para el grupo de gente que lo eligió, claro, y para el grupo de gente que le es afín, y para el grupo de gente que promete reelegirle en la siguiente elección. Ese es el particularista. El universalista no va a gobernar para esa, o sea, también va a gobernar para esa gente, pero va a gobernar para todos los demás. ¿No? Un ejemplo muy concreto, imagínense un diputado o diputada que quiere iniciar un proyecto de construcción de una carretera. Entonces tiene dos opciones: hace la carretera para esa persona, para su spa. Para su spa. Bueno, creo que agarraste el ejemplo perfecto. Para su spa, y atraviesa así sitios donde antes no había carretera, se crea la carretera, pero justo atraviesa su finca, justo atraviesa la finca de sus cuates, justo atraviesa tal, y llega hacia un sitio que a esa persona le interesa. Es una política eminentemente particularista, ¿no? Una política universalista diría, pues yo también quiero hacer una carretera. No se trata del tipo de bien que estás proveyendo, se trata de a quién se lo estás proveyendo. La decisión universalista sería, pues voy a hacer una carretera que conecte al mayor número de gente, por ejemplo. Es un criterio imperfecto, claramente, pero es un criterio impersonal, o lo más impersonal posible, ¿no? Eso es lo que diferencia a lo que me refiero con particularismo versus universalismo. El universalista quiere proveer educación para todos, no solo para su grupo. Quiere dar becas para todos, no solo para su grupo. Quiere ofrecer contratos del Estado para el mejor postor, basado en mérito, no para el que... Sí, el cuate o el futuro cuate, o el viejo cuate, o el familiar. O muchas veces en Guatemala, él mismo, ¿no? A través de una empresa que es suya. Exacto. Y entonces se licita él mismo, entonces me doy el contrato a mí y entonces yo construyo algo para mí. Si está buscando talento humano para su empresa, recuérdese que Transdoc es la feria de empleo permanente. Mientras usted contrata el servicio de Transdoc, tiene usuarios ilimitados, son usuarios reclutadores, también tiene acceso a ver CVs ilimitados y también a postular vacantes ilimitadas allí dentro de Transdoc. Ellos, además de proveerle este servicio, tienen diferente tipo de perfil, desde personas a nivel operativo hasta personas a nivel gerencial. Y si quiere más información, pues escriba a info@transdoc.com o visite transdoc.com. Bueno, esa es un poco la lógica. Entonces, ¿cuáles son los momentos en la historia guatemalteca donde este equilibrio se ha reforzado? ¿Y cuál es el motor que empuja todo esto a que siempre regrese a esta posición original? Lo que ocurre con la democracia es que normalmente, tradicionalmente, en otros sistemas políticos, lo que hace la democracia es abrir, porque ¿qué requiere el patronalismo? Requiere que el acceso a los recursos sea limitado y que el ejercicio de los recursos sea limitado, ¿no? Entonces solo yo puedo acceder a este grupo de recursos, y ya que lo tengo, yo lo puedo usar como yo quiera. Y esa es tu autoridad, y por eso es que estás abusando de esa autoridad. Y por eso esa es una interpretación muy estándar de qué es lo que significa o qué es lo que requiere el particularismo. El universalismo, más asociado a la democracia, y lo que en teoría hace la democracia es el acceso a recursos ya no es cerrado, ahora cualquiera puede acceder a recursos, y una vez los obtiene, no los puede usar como quiera. El uso es limitado. Esa es la gran diferencia en un sistema político patronalista y no patronalista. En términos de recursos, ¿qué es lo que se supone que hace la democracia? Le dice a el grupo de élite que tiene control de acceso a recursos para también ofrecer recompensas y aplicar castigos a sus opositores, pues los recursos ya no son solo suyos, porque ahora hay un montón de otra gente que puede tener acceso a esos recursos. ¿Cuál es la implicación? Pues que tiene que modificarse el balance de poder. Exacto. En el fondo de cualquier esquema corrupto, y ni siquiera esquema corrupto, de un sistema de gobernanza corrupta, la piedra que sostiene todo eso es el imbalance de poder. Es que un grupo de gente tenga desproporcionadamente más poder que otro. Y la democracia, por definición, nivela el poder, en teoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues Guate se democratiza en el 85, se redemocratiza en el 96, hay diferentes formas de interpretarlo.
pero no pasa nada. O sea, en términos sustantivos del ejercicio del poder, hay una continuidad de la lógica patronal. No se rompe y se construye una nueva, sino que la lógica patronal ahora tiene encima un caparazón democrático. Es como si una película que tú la hicieras, primero la hiciste animada y después la volvés a hacer, pero live action. O sea, son los mismos actores, la misma historia, etcétera, solo que en otro formato, básicamente. Sí, solo cambia el medio. Tradujeron su equilibrio a otra forma, que es la democracia, pero esas dinámicas de poder existentes sobrevivieron la transformación, digamos. Exacto. Y obviamente una expectativa razonable sobre una transición a la democracia es que la democracia te provea de mecanismos para limitar la corrupción. Uh-huh. ¿Por qué? Porque más gente tiene acceso al poder. Entonces, en teoría, lo que pretende la gente nueva que tiene acceso al poder es difuminarlo. Pero difuminarlo de manera que todos seamos iguales ante la ley, por ejemplo. Ajá. En un sistema patronal, los ciudadanos no son iguales ante la ley, formalmente e informalmente. ¿Qué pasa con el sistema democrático guatemalteco? Que los ciudadanos a veces son iguales ante la ley formalmente, pero no lo son informalmente. Uh-huh. Hace un rato te decía cuál es el gran motor sin el cual nos explican estos momentos de equilibrización. No sé si esa palabra existe, pero voy a usarla así. La acuñamos. Vamos a acuñarla. Argumentamos la oligarquía, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía también es un concepto muy contencioso, ¿no? Puede haber muchas discusiones sobre qué, y es algo que se viene discutiendo desde hace miles de años, ¿no? Es una discusión muy aristotélica, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuál es la definición de oligarquía que nosotros usamos? Es un grupo de poder que tiene desproporcionalmente más riqueza que otros. Condición 1. Condición 2, usan su riqueza para producir más riqueza. Okay. ¿Cómo? Defendiendo su riqueza. Es un tipo de ejercicio de recursos bien peculiar. Un ciudadano de clase media no usa su riqueza para defender su riqueza y producir más riqueza. Usa otros medios para proteger su riqueza y producir más riqueza, pero no usa su misma riqueza. Claro, porque no la tiene tampoco. Porque no tiene, o sea, para poder hacer eso hay que tener muchísima riqueza y muchísimo poder político. Y solo un grupo de gente, llamado tradicionalmente oligarquía, es capaz de hacer eso, consistentemente, ¿no? Y existen todas las sociedades tienen grupos de oligarcas. La pregunta es, ¿cómo el sistema político y social y económico gestiona el poder de la oligarquía? Ese poder de la oligarquía puede estar concentrado en bien poca gente y puede ser competitivo entre ellas, y entonces los derechos de propiedad, por ejemplo, pueden no estar muy claros. Uh-huh. ¿Qué hace la oligarquía? Se provee a ellos mismos seguridad para proteger su propiedad. Puede ser un asunto muy bélico, ¿no? Todo el mundo compitiendo así por recursos y la oligarquía entre ellas se pelea. Y bajo ese mismo esquema pueden ser pocos los oligarcas y es un régimen un poquito más sultanístico, ¿no? Son una o dos personas que tienen la gran concentración de riqueza y entonces no hace falta defenderla tanto, solo distribuirla de forma normal. Una forma más civil de organizar a la oligarquía, piensen en Estados Unidos, es que la ley es quien protege la riqueza, uh-huh. no ellos mismos, ¿no? Entonces, a Elon Musk, ¿quién le protege su riqueza? En última instancia, pues la Constitución estadounidense, ¿no? y otra serie de leyes estadounidenses. Obviamente, él tiene acceso a una cantidad desproporcionada de riqueza y puede usarla para proteger su propia riqueza, ¿no? Puede pagar a los mejores abogados para que le metan el amparo correcto y que le protejan esta patente que le hace que sea más millonario o billonario. Perfectamente se puede hacer, pero los canales son todos institucionales, ¿no? ¿Qué pasa en Guatemala? No es ninguno de estos tres tipos de oligarquía, sino que están todos juntos, pero no tienen protección formal de su riqueza. Entonces ellos se la administran a ellos mismos. La oligarquía, entonces, que es el argumento, es como el factor detrás de bambalinas uh-huh. que procura que los momentos de equilibrio sean efectivamente de equilibrio. Voy a darte un ejemplo. Para los oyentes de Tangente que escucharon a Rachel Schwartz a principios de semana, uh-huh. Probablemente serán familiarizados con este argumento, porque literalmente es de ella. En tiempos de conflicto armado interno, había mucho miedo al comunismo. Uh-huh. ¿Quién le tiene miedo al comunismo?
Sí, la oligarquía. La oligarquía. Y esto no es una crítica, esto no es un comentario de valor, esto no es un juicio de valor, ¿no? Históricamente, es un hecho, sí. Históricamente, ¿quién le tiene más miedo a la redistribución? Pues el que tiene Más acceso que perder, el que claro. tiene más que perder, el que es más rico, ¿no? Perfectamente natural. ¿Quién le tiene menos miedo a la redistribución? O incluso, ¿quién querría redistribución? Pues el que tiene menos, ¿no? Entonces, el comunismo es un proyecto naturalmente más afín al que tiene menos recursos y mucho más ajeno al que tiene más recursos. Entonces, ¿qué pasa? Hay amenaza de comunismo durante el conflicto armado interno. ¿Qué se le dice al ejército? Hagan lo que sea para detenerlo. No, o sea, no puede ocurrir un cambio de régimen hacia el comunismo. ¿Por qué? Porque perderíamos todos mucha riqueza. Diría un militar, bueno, pero ¿qué quiere que haga? O sea, hay estas cosas que puedo hacer, estas otras cosas que no puedo hacer, y se le dice, usted decida. Tenga este espacio de ambigüedad donde usted puede operar de manera que se cumpla el objetivo de no al comunismo. Puede reemplazarse la palabra comunismo por cualquier otro esquema de redistribución de riqueza, ¿no? Llámese reforma agraria, llámese, que no es enteramente comunismo, pero son momentos donde se ve amenazada la riqueza de la oligarquía. Y en contextos donde la oligarquía es muy fuerte, como es el contexto guatemalteco, pues entonces lo que pasa es, ya se empodera el militar, entonces el militar hace destrozos humanitarios, pero además ocupa espacios que antes no ocupaba. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? El militar dice, bueno, voy a hacer lo que sea. Por ejemplo, vamos a detener el flujo de armas para los guerrilleros. ¿Por dónde pasan? Por la frontera. Vamos a la frontera. La frontera, como es un estado muy débil, con poca presencia estatal, es muy porosa, pues bueno, voy a yo parar aquí el flujo de tráfico de armas. Pero además, pues ¿por qué no habrá yo también tomar control de la frontera? Claro. Nadie me está viendo, y el que me está viendo yo lo puedo amenazar. O sea, igual tengo carta blanca para hacer lo que yo quiera, ¿no? Esa fue mi instrucción. Entonces voy a armar una pequeña red de defraudación, en su momento la primera, Red Moreno, que es la base infraestructural para luego la línea. Y es producto explícito, es un tipo de organización 100% de corrupción. Este es a lo que nos referimos tradicionalmente con corrupción, ¿no? La línea es como paradigmáticamente lo que significa la corrupción. Pero el origen de la línea, que es la Red Moreno, que a su vez es la carta blanca que tiene el militar para defender el comunismo, del comunismo, perdón, que se le da a través de poder político y económico. ¿Con qué objetivo? Con el de proteger, en última instancia, riqueza, pero también el sistema político que le protege la riqueza al oligarca. Entonces, esta historia de la evolución hacia la línea no se explica sin la oligarquía. No es el único actor relevante, pero es un actor que teóricamente no se puede quitar de la ecuación. Claro. O sea, tú no puedes agarrar prácticamente ningún evento de corrupción y sacar de ahí la oligarquía. Y sacar ahí de la oligarquía. O intereses de la oligarquía. Hoy en día el poder está mucho más difuminado, ¿no? Entonces la oligarquía no habla con todas las redes patronales. Habla con algunas. ¿Sí? Por ejemplo, la oligarquía no se mete necesariamente con el crimen organizado. No se mete necesariamente con caciques locales. Esto es parte del segundo estudio del trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las redes y de dónde vienen las redes patronales? Que no son redes clientelares, ¿no? Pero, bueno, esto igual lo podemos hablar después. En concreto, la respuesta a tu pregunta de la democracia. Perdón por el... No, estuvo súper bien. Por el balbuceo, perdón por la verborrea, pero la respuesta es, en teoría, una de las cosas que tiene que pasar para salir del equilibrio de corrupción y entrar a un equilibrio universalista es balancear el poder. Un balanceador del poder por excelencia es la democracia, pero en Guate no funcionó. Sí, y me pareció interesante en el estudio que mencionas como esos pequeños pedazos de la Constitución del 85 en donde se evidencia justamente cómo no se cambió el equilibrio del poder. Es decir, cómo las primeras oraciones de la Constitución te dicen que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, pero luego en la misma Constitución hay artículos que le dan ciertos privilegios a la oligarquía y ciertas posiciones desde donde puede, pues, lo que tú decías, ¿no? Usar su riqueza para proteger su riqueza. Ahora, en el estudio sí mencionas algo que vino a desajustar ese equilibrio y que quizá fue inesperado. Contanos de eso. Fue la CICIG.
poco sorprendentemente, ¿no? ¿Por qué la CICIG es el ente que rompe o que hace el primer intento de romper este fuertísimo equilibrio de corrupción o de patronalismo? Porque es un ente exógeno cuyas acciones están guiadas por intereses distintos al del patronalismo local, y los mecanismos no son personales, sino que son impersonales. Y la CICIG es súper criticable desde muchos ángulos, ¿no? Por ejemplo, una crítica muy válida de la CICIG es, pues no tenía a nadie por encima. La CICIG no le rendía cuentas ni a la ONU ni al Estado de Guatemala. Entonces, eso es un error de diseño. No, es muy difícil tener una institución sin rendición de cuentas. Claro. Ni siquiera jerárquica vertical, tiene que haber incluso rendición de cuentas horizontal. Y la CICIG difícilmente tenía este tipo de provisiones, ¿no? ¿Qué implica eso? Que las decisiones sobre qué casos tomar recaían últimamente en criterios personales, claro. Criterios personales. Pero criterios personales que no son particularistas. ¿Por qué? Porque la persona a cargo no es parte de la red patronal. Claro. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre un Iván Velázquez y una Consuelo Porras, cuyos trabajos son de naturaleza muy similar? Es iniciar casos de investigación penal para perseguir a alguien. Obviamente el MP tiene la provisión constitucional de hacerlo, y la CICIG solo podía ser querellante adhesivo, pero igual, a ver, a efectos políticos el trabajo era el mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y por qué se trajo a la CICIG? Porque no se confiaba en el MP para poder perseguir de forma impersonal crímenes, cualquier tipo de crimen, ¿no? Incluidos crímenes de corrupción. ¿Cuál es la diferencia con Iván Velázquez? Iván Velázquez no pertenece a ninguna red patronal guatemalteca. No es parte de este equilibrio, digamos, que existe, no es parte de la oligarquía, ni se deja influir por dicha oligarquía, cosa que Consuelo Porras evidentemente sí. Claro, ¿por qué? Porque Consuelo Porras tiene social, económica y políticamente apuestas en el sistema político guatemalteco. Iván Velázquez no los tenía. Castellana tampoco, Dalanese tampoco. Adentro de la CICIG había investigadores guatemaltecos, pero había mucho staff internacional. Sí. Y es gente que tú puedes proteger del sistema político corrupto, y entonces pueden hacer trabajo independiente. Esa es la clave. Es la clave de por qué la CICIG puede romper con un esquema patronal, de un equilibrio muy profundo. Esto no quiere decir que el trabajo sea perfecto. Esto no quiere decir que técnicamente sea impecable. Esto no, digamos, las consideraciones técnicas son por aparte. Esto depende del entrenamiento de la gente, de cómo acceden al puesto, de cómo ascienden en el puesto. Pero por definición, o sea, por diseño, si tú tienes un ente exógeno que puede entrar a combatir un equilibrio, entonces va a tener mucha más probabilidad de éxito a que si el ente es endógeno. Porque el ente endógeno tiene compromisos adentro de la misma red patronal. Y como sabemos que ese equilibrio es muy difícil de romper, inevitablemente va a caer en lógicas patronales. Entonces la CICIG lo rompe. ¿Cómo lo rompe? Investigando. Mira, si tú te sales de lo que dice la ley y de lo que dice el universalismo ético, ¿no? Te vamos a caer. Sí. Y entonces, va a haber consecuencias, digamos. Va a haber consecuencias. Bueno, pero entonces eso significa que no puedo yo darle un contrato a mi hermano. Pues no, porque eso es particularismo, ¿no? O sea, yo entiendo de dónde vienes, pero eso no se puede, Tienes que abrir el contrato, tiene que estar a competencia, con tiempos adecuados, con competencia adecuada, con gente en la junta de licitación también independiente. Y si esas condiciones no se cumplen, y aún así el contrato le queda a tu hermano, son otros 20 pesos, ¿no? El procedimiento meritocrático lo hace todo de naturaleza muy distinta. Pero si ese no es el caso, pues entonces así no se hace. Y tenía poder para enforzar esas decisiones. Claro, dependía mucho de un ministerio público favorable y en línea con la lógica del universalismo ético, que en el tiempo de Iván Velázquez había. Entonces podía la CICIG hacer la investigación y el MP luego perseguirla. Sin esta otra parte, pues la CICIG solo saca informes, ¿no? Claro. Con un poquito más de dientes, pero en realidad solo hace la conferencia de prensa, miren, encontramos esto, y eso sacude así las expectativas, pero pues si no hay consecuencias penales,
los actores no sí, se ven... el impacto no es el mismo. El impacto no es el mismo. Uh-huh. ¿Cuál fue el problema de CICIG? Que se metió con la oligarquía. Uh-huh. ¿Y qué quedamos antes? Que no se explica el equilibrio de corrupción, de patronalismo, sin la oligarquía. Entonces, si te metes con la oligarquía, te metes con dinero que financia el régimen de impunidad. Uh-huh. Obviamente no es el único dinero que lo financia, pero históricamente es el que más ha financiado. Y entonces, pues ya te toca recibir cuentazos de regreso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Sí. Se metieron con la oligarquía a través del financiamiento electoral y ahí se desató el verdadero poder que puede tener un grupo que tiene acceso desproporcionado a riqueza. Por las razones que sea, y, ojo, quiero hacer énfasis, yo no estoy diciendo que alguien pueda tener mucha riqueza y que hay que expropiarlo. Eso no es el caso. Expropiese. Ajá, no hay que expropiar a nadie necesariamente. El punto es una realidad analítica. Ajá. Si tú tienes una sociedad donde hay dos personas que tienen mucho más dinero que el resto, ese dinero se va a transformar en poder político. Y eso es una verdad, digamos, de la sociedad de toda la vida. Y puede ser malo, puede ser bueno. La cosa es que hay que reconocerlo y hay que tener provisiones para que eso no se salga de control. No, y esta idea de ponerle límites a la gente que acumula riqueza no es exclusiva del socialismo, comunismo y demás ideologías de izquierda. Es decir, sí, ¿no? Yo recuerdo incluso como marroquinianos que somos, yo recuerdo incluso en el libro de Manuel Ayau de Proceso Económico 1, etc. O sea, hasta ahí decía como que, bueno, en una sociedad libre de privilegios, entonces el rico enriquece a los demás, digamos, porque claro. Pues, digamos, ahí todavía creían en eso del trickle-down economics, de la teoría del derrame, o qué sé yo. Pero ahí el punto clave que estoy tratando de subrayar es que decía una sociedad libre de privilegios. Y entonces ese libre de privilegios también te delimita el poder político que la oligarquía puede tener. Y esto es algo eminentemente capitalista. Es decir, no es solo el socialismo y el comunismo el que te dice que hay que ponerle límites a la élite que tiene pues, el recurso económico y que concentra esa economía, sino desde el mismo capitalismo también. Sí, total. A ver, si uno es una persona que le preocupa el ejercicio irresponsable del poder, ¿por qué? Porque eso afecta a gente que no tiene poder y digamos, a gente inocente, a gente que no tiene nada que ver en ese cuento, pues uno estaría necesariamente a favor de limitar las fuentes de acceso al poder. Ajá. Y si una de las fuentes de acceso al poder es el dinero, solo por ser dinero, ojo, no tiene por qué ser dinero mal habido, no tiene por qué ser dinero que viene de privilegios, no tiene por qué ser dinero que viene de robo. Puede ser dinero ganado honesta, limpia, o sea, no tiene por qué haber vicio en la obtención del dinero. Ajá. Pero el simple hecho de tener mucho dinero te va a hacer más poderoso. Y entonces, como sociedades, lo que hemos decidido, o sea, al menos a nivel aspiracional, obviamente no todas las sociedades logran hacer esto bien, pero aspiracionalmente, si nos imaginamos un mundo mejor, es un mundo donde el ejercicio del poder es limitado. Exacto. Y el acceso al ejercicio del poder es abierto. Eso es lo que en teoría trae la democracia. Pero no siempre es así. Entonces, creo que es lo último que me preguntaste, ¿no? Que, por ejemplo, provisiones constitucionales que justifican esto. Aquí los autores clave son Albertus y Menaldo, son Ajá. dos autores que tienen un libro brillante de autoritarismo y los orígenes de élite de la democracia. Y ellos lo que dicen es, pues, claro, lo normal es que si tú estás en un régimen autoritario y estás a punto de perder el poder, pues, ¿para qué te vas a resistir? Si te van a quitar el poder al final, porque va a haber una revuelta, una revolución o te van a hacer un golpe de Estado, pues mejor te dejas y tú le metes mano al diseño del próximo régimen, ¿no? Ajá. Te subís al barco, pero que sea un barco que sople tus vientos. Que sople tus vientos, tú lo sigues timoneando, Ajá. solo que la tripulación cambia. Y el acceso a poder ser miembro de la tripulación cambia también. Pero tú sigues teniendo el asiento. ¿Qué pasa en Chile para el referendo de Pinochet? Pinochet dice, pues ustedes digan si me quieren o no. Él ya sabía que iba a perder. O si iba a ganar, digamos, algún día lo iban a querer sacar, porque las violaciones a derechos humanos eran muy fuertes, etc. Entonces dice, bueno, pues entonces nos quedamos con la misma constitución. ¿Qué es esa constitución? Que el presidente, después de ser presidente, se vuelve miembro del Senado. Y además, otros miembros del Senado vienen de las Fuerzas Armadas, de diferentes grupos de Fuerzas Armadas. Entonces, es uno como de la Fuerza Aérea, otra de Infantería. Bueno, puedo estarme equivocando en los detalles, pero
El punto es que al final en el Senado había un grupo de 8 o 9 senadores que venían del régimen anterior por default, no eran democráticamente electos, a pesar de que habían transicionado a la democracia. Y estos, mágicamente, de pura casualidad, obviamente no era casualidad, estoy siendo sarcástico, era suficiente para hacer un grupo de veto dentro del Senado, que a su vez es un veto al Congreso, que a su vez es un veto al ejercicio presidencial del poder. Entonces, ¿qué cambió para Pinochet? Pues que ya no estaba sentada en el trono de espadas como el de Game of Thrones, ¿no? Ya no estaba sentado en ese, ahora está sentado al lado. Y le decía qué hacer el que estaba sentado en el trono, ¿no? Eso, a ese tipo de institución se le llama enclave autoritario, ¿no? Entonces, los autores dicen, tú buscas en una constitución que fue escrita en tiempos autoritarios, ¿sí? Y vas a encontrar enclaves autoritarios. Provisiones, artículos que van a proteger cosas sospechosas. ¿Por qué? Porque en medio de un conflicto armado, donde hay exorbitantes violaciones a derechos humanos y que sabemos que vienen en su gran parte del ejército, sí. ¿Por qué incluirías una provisión que dice al ejército se le juzga por aparte y además la ley no es retroactiva? Claro, para proteger a esas personas que cometieron esos horrores a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? Pues transicionas a la democracia y exmilitares pueden ser candidatos a presidente sin ningún problema. Están evitando confrontamientos de justicia transicional desde mucho tiempo antes, desde el diseño de la Constitución. Ahora, esto no es decir que estas dos leyes, estos dos artículos de la Constitución sean malos en sí mismos. Es que si uno le hace zoom out a la redacción de la Constitución, uno va a encontrar este tipo de cosas. Uno va a encontrar, de vuelta a la oligarquía, que la Junta Monetaria tiene por default espacios del sector privado. No los hace mayoría, pero sí los hace un grupo de veto. Entonces, ¿qué pasa? Política monetaria no ve la luz del día si no pasa por las manos del sector privado. Eso es un enclave autoritario. ¿Por qué? Porque el diseño de una democracia viene tanto de las élites políticas como de las élites económicas. No en Guatemala, en todo el mundo, ¿no? Entonces, no es sorprendente que incluso después de la transición a la democracia, decimos, porque hay leyes que pareciera que le sirven a la corrupción en lugar de atacarla. Pues porque así se hicieron. Para eso se hicieron, para darle continuidad a la dinámica política del autoritarismo, no para romperla. ¿Qué dicen los autores sobre cómo se cambia eso? Pues reformas la Constitución en tiempos de democracia. ¿Por qué? Porque entonces en tiempos de democracia el acceso al poder ya es otro juego. El ejercicio del poder ya es otro juego. O sea, obviamente no es un cambio fútil el democratizarse, es un cambio importante, pero que el cambio se da entero, el paso se da entero, ya que reformes la Constitución en tiempos de democracia y abandones la Constitución vieja. Eso hizo Chile hace algunos años. Y entonces ya no existen estos senadores institucionales, les decía. Existen otras provisiones que no se lograron quitar, pero esta se quitó. ¿Cuál es el mayor predictor de la probabilidad de poder hacer una de estas reformas? Que se mueran los dictadores que escribieron la vieja Constitución. Estadísticamente, digamos, no estoy haciendo una predicción. Bueno, aquí ya muchos. Aquí ya muchos, pero claro, ¿quién más? O sea, y esto tiene lógica porque entonces en ausencia de la gente que goza del privilegio autoritario, pues ya ese poder está en contención y en tiempos de democracia pues ya no es obvio a quién le toca ese poder. Entonces, a la hora de repartírselo, los actores que incluso podrían ser profundamente antidemocráticos y antiderechos humanos y antitodo y muy corruptos, se tienen que poner de acuerdo. Es como, mira, Lucy, tú y yo no nos podemos poner de acuerdo respecto del uso de esta mesa que nos heredó Daniel Hering cuando se fue de la sala, ¿no? Ya no va a volver nunca. Sabemos que se tiene que usar la mesa porque el poder no se puede abandonar. No existe tal cosa como vacío de poder. El poder o se usa o alguien más lo usa por ti. Claro. Esta mesa o la usamos o alguien más la va a usar por nosotros. Y no nos vamos a agarrar a cuentazos porque no. Entonces, pues hoy la uso yo, mañana la usas tú. Y si hubiera más gente, hay que arreglarnos con ellos también. Y yo puedo tener las intenciones muy distintas que tú para el uso de esta mesa, la analogía de nuevo con el uso del poder, y aún así podemos ponernos de acuerdo. Entonces, en ausencia de actores que escribieron constituciones autoritarias, pues nuevos actores pueden reescribir las reglas de manera que se socialice el privilegio.
o sea, que se haga derecho, ¿no? Sí. Ahora aquí mencionaste algo que también es clave en ambos artículos, que es el ponerse de acuerdo, digamos. Uh-huh. Y una de las quejas que siempre dicen es como, bueno, ¿por qué para la gente que está en el poder es tan fácil ponerse de acuerdo y mientras que todos los demás que sufrimos las consecuencias de esta gente que está en el poder nos cuesta tanto ponernos de acuerdo? Pero yo creo que esto a veces puede sobresimplificar demasiado la realidad porque, o sea, para ellos tampoco es tan fácil ponerse de acuerdo. Es decir, es todo un sistema complejo, no es tan así nomás de que no sé, como ponerte de acuerdo con tu familia o qué sé yo, sino que sí hay como unas redes ahí y hay todo capas de complejidad que es lo que les permite ponerse de acuerdo. Y creo que hablas también en la segunda parte que se llama ¿Cómo llegamos aquí? Pero no decís a dónde vamos a parar, pero por lo menos ya sabemos cómo llegamos aquí. Entonces, contanos un poquito acerca de eso, de qué tan fácil es para la gente que está en el poder y para esta élite y esta política patronal, pues el llegar a ponerse de acuerdo y operar. La respuesta para todas las situaciones, para cualquier tipo de arreglo de sistema político es muy difícil. Uh-huh. ¿Sí? La pregunta es qué lo hace más fácil. En sistemas de ética universalista, y esto como para hilar con el principio de la discusión, son cuestiones impersonales. ¿Qué hace que yo me pueda poner de acuerdo con alguien en Estados Unidos? Que hay mínimos de respeto acordados, que hay cuestiones impersonales. Mira, si yo soy un ser humano con dignidad y derechos, pues entonces me vas a tratar igual que a otros, ¿no? Uh-huh. Eso a nivel como social más básico. A nivel político, puede ser una cuestión de cuál es tu ideología. Ese tipo de cosas te ponen de acuerdo súper rápido. Si yo entro a un salón, llámese un congreso, y yo no sé nada, pero sé dónde se sientan los conservadores y sé dónde se sientan los liberales, y yo soy conservador, pues voy y me siento con los conservadores, y ya tenemos el 80% del acuerdo hecho, ¿no? Uh-huh. Buena suerte haciendo eso en Guatemala. Claro, en el hemiciclo y sabía. Es el asunto. Por eso decía la acotación de esto es bajo regímenes de ética universalista. Uh-huh. En regímenes particularistas o en regímenes patronales son intercambios personales. Claro. Y entonces no importa si tú, Lucy, vienes de la Marroquín y sacaste una maestría en tal lugar y accediste a tu puesto por meritocracia tal, cuando te topes con alguien con tendencias particularistas, van a tener que hablar otro idioma. Igual el ex militar va a tener que hablar otro idioma. No puedes hablar en términos militares con un militar, en Guatemala al menos. Uh-huh. Tampoco con el crimen organizado, tampoco con los dueños de los partidos, tampoco con los caciques locales, tampoco con la élite jurídica. Estas son las redes patronales que identificamos en Guatemala, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tienen en común todas estas? El único lenguaje que se habla en común, lo único que los puede poner de acuerdo para movilizar el engrane del Estado, es la corrupción. Cualquier otro tipo de lenguaje para ponerse de acuerdo es fútil. No te van a entender. Mira, vota por mi iniciativa y yo voto por la tuya. Esto se le llama log rolling y es comunísimo en todas las democracias del mundo. Y es una forma como bien estándar de ponerse de acuerdo para que tú votes por iniciativas mías y yo vote por las tuyas. Y uno entra con un diputado de Vamos y le dice, uh-huh, mira, hagamos esto y entonces producimos este bien público que afecta a tu electorado y al mío. Te van a decir así como, ¿y dónde está el visto? ¿Y así yo qué gano? ¿Dónde está mi plaza? Ajá, este no es mi lenguaje. Mi lenguaje es, yo necesito plazas para mis clientes, yo necesito contratos para mis empresas y las de mis clientes, y necesito pisto para mí. ¿Por qué? Porque yo acceder a este sitio me costó mucha plata, mucho tiempo, y tengo que pagarla de vuelta, y tengo que hacer un excedente para poder reinvertirlo en volver a obtener esta curul, y en su defecto, pues tener de qué vivir, de qué comer, ¿no? Esa es la lógica particularista, es tú no puedes hablar conmigo si no tienes nada que ofrecerme material, ¿no? Uh-huh. La lógica universalista es tú no puedes hablar conmigo si no tienes nada que ofrecerme inmaterial, incluido. Claro, con los objetivos comunes, de beneficio para muchos, etc. Exacto. Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo? Por corrupción. Entonces, ¿qué pasa con el Congreso hoy? El Congreso donde Semilla es el oficialismo, uh-huh, pues a Semilla le cuesta mucho hacer acuerdos en el Congreso porque Semilla habla un lenguaje de ética universalista. Y el resto del Congreso habla un lenguaje particularista, habla un lenguaje patronal, un lenguaje de corrupción. Y ese es el lenguaje común que ha sido en Guatemala desde la conquista. Sí. ¿No? Entonces es muy difícil romper ese equilibrio. Yo diría que Semilla es como el epílogo de la tradición que busca romperse y sigue, ¿no?
Es un poco consecuencia de eso. Muchos de la gente de Semilla participó en las manifestaciones en defensa, claro. en defensa por la CICIG, pero también a su vez para pedir la renuncia de Valdetti y de Otto Pérez Molina. Exacto. Y forman organizaciones de sociedad civil con ánimos de expandir esta lógica, ¿no? Es como, pues queremos un país universalista, no queremos un país particularista. Nadie quiere un país particularista. Es bien raro, o sea, hay cero evidencia de que haya culturas que prefieran la deshonestidad a la honestidad, el particularismo al universalismo, ¿no? Solo cuando te conviene. ¿Cuál es el problema del particularismo? Que a veces, o sea, la cantidad de veces que te toca a ti un pedazo del pastel es bien poca, y para mantener ese espacio tienes que incurrir en comportamientos bien agresivos. Es muy complicado mantener ese equilibrio para una persona en concreto, pero es un equilibrio tan pegajoso para el sistema como tal que es bien difícil romperlo. Es decir, para lograr esas transacciones sí fluye la información, digamos, y sí fluye el ponernos de acuerdo, el hoy por ti, mañana por mí, pero para cosas que son para beneficio de toda la población es mucho más difícil ponerse de acuerdo. Sí, contanos un poquito más sobre las redes patronales que identificaron. Las mencionaste brevemente, pero tal vez sí nos puedes describir un poquito cada una. Claro, a ver, el trabajo lo que pretende es decir, bueno, Guatemala ha atravesado más o menos esta historia. No es un documento histórico de la disciplina de historia, es un documento de ciencia política. Y entonces, ¿qué es eso? Pues vemos la historia con ojos teóricos. Diría yo como la gran diferencia. Entonces, solo, eso me gustó también, que en la parte de la Constitución y cuando dicen las reformas, etcétera, es muy de ciencia política y casi, o sea, obviamente casi nada legalista. Y uno está acostumbrado a leer pues propuestas de reformas constitucionales desde lo legalista. Así que creo que eso también hace bastante único el proyecto en sí, pero sí, nada. Para mí una constitución es un documento político, exacto, no es un documento legal. Y eso es especialmente cierto en una sociedad patronal. ¿Qué dice Henry Hale, el autor del libro del patronalismo, o de política patronal? Dice, las instituciones formales sirven de muy poco, te sirven para justificar tu ejercicio del poder, ¿no? Entonces, ¿qué hace Consuelo Porras cuando quiere hacer un caso? Pues entonces dice, pues agarren pedazo de este artículo y pedazo de este y entonces ley, ¿no? Y eso justifica mi acción. Pero la sustancia no importa mucho, ¿no? Lo que importa es cómo tú, si tú tienes más poder, pues entonces tú vas a usar la ley a tu favor para ejercer tu poder. Esa es política patronal también. La única institución formal que importa en el patronalismo es la Constitución. Pero no porque regule el poder, no porque lo limite, no porque lo ordene. Porque justifica tus acciones de abuso de poder. Porque te señala quién es el que tiene el poder. La Constitución, y por eso digo que es un documento político, la Constitución política de la República de Guatemala tiene enumerado en artículos quién tiene acceso a qué recursos y ya. O sea, para eso sirve una Constitución en un régimen patronal. Y entonces tú puedes, si tú quieres entender México, pues vas a leer la Constitución y entenderás que el presidente y poca gente más tiene el poder patronal. Y es una pirámide, así, ya está arriba está el presidente y el resto pues solo alimentan esa pirámide. Muy similar en Guatemala. Que tú lees la Constitución y tú vas a encontrar en el presidente una figura de autoridad, de poder muy fuerte, ¿no? El Congreso también, pero el Congreso está fragmentado y el acceso al Congreso es turbulento, ¿no? ¿Por qué? Porque las reglas electorales están truncadas para no ser las más justas posibles. Por ejemplo, las barreras de entrada son muy altas. No cualquiera puede entrar a competir y acceder al Congreso. Es muy complicado. El sistema judicial también, ¿no? Y la Corte de Constitucionalidad, que es el árbitro, el que efectivamente, argumenta nuestro queridísimo profesor Glenn Cox, el que efectivamente reemplaza al rey cuando nos independizamos. Ya no hay un árbitro moderador porque el rey ya no está. Ahora, ¿quién va a ser? Pues en el caso guatemalteco, el Poder Judicial. Y a partir de la democracia, la Corte de Constitucionalidad. Es el último, el que se mete a decir, ya dejen de pelear ustedes dos, ya aquí se resuelve así. ¿Sí? Sea justo o injusto, pero así lo resuelve, claro. Y la ley, de nuevo, es lo que te justifica la decisión que se origina en poder. Pero legalmente, ojo, esto en regímenes patronales, en regímenes universalistas, más democráticos, más parejos, menos particularistas, sí que la ley es un instrumento para limitar y para moderar el uso del poder. Es el mecanismo mediante el cual se ejerce el poder.
Y entonces el tipo de razones que tú vas a escuchar en un juicio en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania es, pues, ¿quién va a ganar? El que tenga mejores argumentos. ¿Y quién va a ganar un juicio en Guatemala? Pues el que tenga más poder. Y el poder no siempre viene de los mejores argumentos. Viene del uso de la fuerza, viene del poder económico, viene del acceso a recursos privilegiados. Bueno, con este preámbulo, ¿cómo entonces se conforman las redes que tienen acceso privilegiado a poder? Se conforman históricamente por varios momentos de equilibrización, ¿no? En la independencia hay un momento, en la colonia hay otro momento, en el conflicto armado interno hay otro momento. Bueno, podemos entrar en detalle de dónde viene cada uno, pero yo lo que quiero hacer es decirte cuáles son y más o menos qué es lo que hacen. Primero, la oligarquía, ¿no? La oligarquía probablemente sea la red patronal más importante. De nuevo, patronal, voy a insistir mucho en esto. ¿Cómo se accede a la oligarquía? No con dinero, ¿no? El dinero es un atributo impersonal. Si yo puedo hacer más dinero que tú, es independientemente de cómo me vea, mi apellido, no sé qué. En Guatemala no. En Guatemala es dinero más estatus, que históricamente está asociado a tu color de piel, a tu apellido, a cómo hablas, a cómo te vistes, y todo esto al mismo tiempo, ¿no? Porque te puedes vestir de una forma, pero si no te ves de cierta forma, no eres oligarca. Y aún así puedes tener mucho dinero, ojo, pero no es el tipo de dinero que te va a dar poder político. Es el tipo de dinero que te va a dar una casa y un carro y, bueno, una vida cómoda, pero no te va a sentar en la Junta Monetaria, nunca. No te vas a sentar con el CACIF a presionar a la Corte de Constitucionalidad para ver si la CICIG se queda o no. Eso no lo puede hacer alguien solo con dinero. Entonces, la oligarquía, como cualquier red patronal, se conforma por atributos personales. Esa es una. Otra es, históricamente, los caciques locales, ¿no? Estos son los ejersores del poder político afuera del Ejecutivo, que están regados en todo el país y que vienen desde épocas incluso precoloniales, pero se acentúan en épocas coloniales. ¿Por qué? Porque no hay capacidad del Estado para llegar a todos lados y encima hay una cuestión étnica. Entonces, pues miren, muchachos, tenemos que controlar a los pueblos indígenas, a los pueblos mayas, pero yo como Estado no tengo poder. Entonces, finqueros, vayan y encárguense ustedes, ¿no? Finqueros y además, digamos, gente de otra naturaleza en áreas más rurales, ¿no? ¿Qué son esos? Hoy, pues son los caciques que gobiernan. Sí, que tienen el poder local, digamos. Que tienen poder local, ¿no? Bueno, esa es una red patronal un importante. No es una red patronal, son varias redes patronales, ¿no? Hay muchos caciques que tienen su propia clientela, ¿no? Con los que tienen intercambios impersonales personales y que alimentan su poder a través de premios y castigos, ¿no? Caciques locales. ¿Qué te dan estos? Acceso a territorio y acceso a recursos de tierra, ¿no? Súper importantes. Otro grupo, otra red patronal importantísima es un poquito más nueva, el crimen organizado, ¿no? Que te da esto, también control territorial, pero te da muchísima plata y te da acceso a violencia, ¿no? Esto es clave, de nuevo. O sea, donde rompes el monopolio de la violencia del Estado, está ahí. Y entonces compite con el Estado. Esto además tiene una connotación como digamos, de otro tipo de literaturas, como de fortaleza estatal y capacidad estatal, y bueno, etc. Esa es otra red patronal. Otra red patronal muy importante, que es una de las que dos que nacen a partir de la democracia, son los dueños de los partidos y la élite jurídica. ¿Qué hacen los dueños de los partidos? Son gente experta en armar partidos y venderlos y organizarlos, y voy a juntar gente, voy a pagarles para que me firmen y a esta otra gente lo voy a pagar para que me haga no sé qué. Entonces, tarará, así un poquito de esto y tengo un partido político. Y ahora con esto ya puedo acceder al poder. Pero a mí en concreto no me interesa acceder al poder. Mi negocio es armarte Te vendo la fichita, como dicen. Entonces te vendo la ficha y ya tú compites. Y a mí me toca tener el poder de acceso al sistema electoral. Es una cosa brutal, pero que solo tiene sentido en tiempos de democracia. Antes de la democracia, los dueños de los partidos no tienen sentido, porque no hay elecciones libres y competitivas. A la fecha, más o menos. Más o menos, pero más que antes del 85, ¿no? Y la élite jurídica es bien importante a partir de la democracia y a partir de otros momentos clave del siglo XX. ¿Por qué? Porque son los que te resuelven los problemas. Necesito resolver un problema de índole legal, pues necesito a alguien que me lo tramite. Yo no puedo hacer un contrato sin un notario. Yo no puedo hacer una resolución de X tipo sin un abogado.
no puedo acceder a las cortes sin una red de juristas que me avale. Claro. Entonces, ¿por qué alguien como el rey del tenis tenía tanto poder? Porque dirigía esta red patronal. Tiene y dirige. Tiene y dirige la élite jurídica. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Efectos prácticos. Pues viene esta persona y agarra un patojo pilas y le dice, mira, te doy chance, te pago tu beca para irte a estudiar, no sé, pasan los 5 o 6 años, esta persona, que es muy pilas, en efecto, es muy pilas, llega a tal puesto donde ya es clave su voto en alguna comisión de postulación o en el colegio de abogados tal, y le dice, mira, ¿te acordás que yo te dije, no sé qué? Pues ahora vota por tal. Uh-huh. Y esto te arma el acceso a uno de los poderes del Estado, que es las cortes. Las cortes. Importantísimo, ¿no? Esa es otra red patronal. Entonces tenemos la oligarquía, tenemos los dueños de partidos, tenemos la élite jurídica, tenemos el crimen organizado y tenemos los exmilitares, ¿no? Los caciques locales. El último son los exmilitares. Y yo creo que esa es la más importante. Esta es la que nace duro a partir del conflicto armado interno. ¿Qué es como la magia de los exmilitares? Que es la única red que puede hablar con todas las otras redes. La oligarquía no se junta con el cacique local, ni con el crimen organizado. Uh-huh. La élite jurídica tampoco se juntan con caciques locales, porque están todos concentrados aquí en la capital. Pero los exmilitares hablan con todo el mundo. Hablan con el crimen organizado, hablan con el Congreso, hablan con dueños de partidos. ¿Por qué? Porque hay partidos que están dirigidos por exmilitares. Hoy exmilitares controlan el Ministerio Público. Hoy, en tiempos de Yamatei y de Jimmy, controlaban también la presidencia. Uh-huh. Bueno, es una cosa absurda. Entonces es una red patronal ultra importante porque es la bisagra de todas las otras redes patronales. Uh-huh. Y que además tiene acceso a la fuerza porque muchos son también como exmiembros de patrullas de autodefensa civil que se hicieron con mucho poder durante el conflicto armado interno por este asunto que hablamos al principio donde cité a Schwartz, uh-huh. porque tenían mucha ambigüedad. Mire, usted vaya y combata a comunistas, pero mire, haga lo que tenga que hacer y ni me cuente, solo no los quiero ver acá. Pues entonces, si tú le das a alguien cuya fuente de poder es el uso de la fuerza, carta blanca, uh-huh. ¿qué esperas dentro de 20 años? ¿Que sean hermanitas de la caridad? Sí. Pues van a seguir haciendo lo que hay, solo que la diferencia es que ahora, en tiempos de paz, vas a tener que incrustarte en el Estado. Uh-huh. ¿Ya? Entonces vas a tener que generarle a todo este grupo de gente condiciones para que tú seas indispensable y para mantenerlos a todos en el poder. Uh-huh. Pero ¿qué se necesita para eso? Un régimen de impunidad. Claro. ¿Sí? Sin eso, sin una corte que te diga al asesino, mira, puedes irte libre, o mira, no voy a resolver tu caso nunca, entonces hasta entonces quédate uh-huh. libre. Y que puede perseguir al opositor así en 48 horas y mandarlo al cárcel y usar todo el poder del Estado para ir tras él. O forzarlo al exilio también. O forzarlo al exilio. Eso es un régimen de impunidad, ¿no? Donde todas estas redes, obviamente, de ahí es donde beben. El poder de ninguna de estas se explica en la ausencia de corrupción, en ausencia de patronalismo. Uh-huh. Si entra una CICIG y dice, no, aquí ya no se va a jugar a hacer partidos cascarón y venderlos, eso no se puede hacer. ¿Dónde está el financiamiento? ¿Dónde viene la plata? Uh-huh. Viene de crimen organizado, y viene de oligarquía, y viene de tal, y viene de un dueño de partido. Pues toda esa gente, ¿dónde están? Esto es lo que dice la ley, ¿no? ¿Dónde están sus registros? No sé qué, ¿dónde está? Bueno, me lo voy a inventar. Sí. ¿Dónde están estas cosas? Pues no las tenemos porque aquí siempre se había hecho así artesanal, así como... Ajá. Bueno, entonces, al bote, ¿no? Uh-huh. No sé si quien nos manda al bote, pero se trabaja el caso. Élite jurídica, ¿cómo así que esta persona tiene un expediente malo y entonces, pues no, sí. así no se hace? No, pero es que así se ha hecho siempre. Hay pactos, hay tenemos acuerdos. Una comisión paralela. Sí. Pues no, también, al bote, ¿no? Uh-huh. O hay consecuencias. Uh-huh. Y entonces es llegar a alborotar el panal uh-huh. y que van a ser las abejas, ¿no? Es un equilibrio muy duro de romper, porque toda esta gente no solo disfruta del ejercicio del poder, depende del ejercicio del poder para sobrevivir, uh-huh. para crecer, para mantenerse. La oligarquía, su riqueza; el exmilitar, su poder; el cacique, su tierra; el crimen organizado, sus pasos para atravesar las fronteras; uh-huh. La élite jurídica, su chance, ¿no? Esta gente se les compra con puestos, con plazas, con tal. Sí, cursitos, becas. Ajá. Ajá. O sea, ahí lo que hizo la CICIG
o lo que hace el universalismo ante el patronalismo es que le toca ese instinto primal del que hablabas al principio, ¿no? Exacto. O sea, ese primer instinto de supervivencia, de cómo primitivamente se hacía política, venís a tocárselos y eso los destantea totalmente. Ahora, tú has hablado de este equilibrio corrupto, le has llamado así, o gobernanza corrupta. Eso quiere decir que va a haber algún tipo de caos si se quiere romper ese equilibrio. Sí, como cualquier tipo de equilibrio. Sí. Quizá lo que a Guatemala le falta es pasar ese caos, porque es que ese caos fue interrumpido, digamos, sí. y se volvió a restablecer el equilibrio otra vez. Sí. Y entonces ahorita lo que hace falta es, si de verdad se quiere romper ese equilibrio, es aguantar ese tiempo de caos antes de construir otro equilibrio que rompa con el patronalismo, digamos, algo por ahí. Pero mira, me da risa que decías como que, sí, es un trabajo muy teórico, pero prácticamente todo lo que has mencionado tiene ejemplos de la vida real que hasta con nombre y apellido podemos mencionar. Total, sí. Cuando mencionabas a la oligarquía, me recordé de algo que yo no sé si te lo he contado a ti, pero sí se lo he contado a los de Tangente, a la audiencia. Así que aguanten que se los voy a contar una vez más. Pero cuando todavía éramos radio y éramos, fíjese que, pues por alguna equivocación, supongo yo, me llegó una invitación a la radio, a este foro de Forbes que fue en la Antigua. Y entonces en este foro de Forbes había pues conferencistas de extranjeros y demás, pero también había conferencistas locales. Y naturalmente, pues ¿quién va a figurar en una revista Forbes localmente? Pues algún miembro de la oligarquía, ¿no? Total. Entonces, por curiosidad, después de haber pasado todo el primer día en conferencias de los extranjeros, dije, bueno, quiero ver qué hablan los chapines, ¿no? Sí. Y justo lo que tú decías, es como esta persona... No sé si consciente de lo que estaba haciendo o solo ya está ciego ante su realidad, pero estaba tratando de dar una charla como la que dan los emprendedores de primer mundo, ¿no? Sí, pues. Donde te cuentan su fórmula y cómo su caso puede ser replicable y cómo son un self-made man, ¿verdad? Y todo el rollo. Entonces, bueno, esta persona intentó hacer eso sin darse cuenta que, o a lo mejor dándose cuenta, pero que no le importó, que esa figura del emprendedor de primer mundo no es compatible con un oligarca, chapín. Y es lo que tú decís, no bastaba la plata. O sea, esta persona hablaba de la plata que había hecho, pero cuando habló de su fórmula del éxito, que era como un acrónimo de su apellido, no. una de las letras era la B, y entonces en la B decía buen nombre. Y entonces en ese buen nombre estás diciendo que no te basta con tu recorrido emprendedor donde hiciste dinero. Tenés que tener ese buen nombre para llegar a ser un oligarca en Guatemala. Y eso no le pasa a un Elon Musk, por ejemplo, que tú pusiste ahí el ejemplo. Sí. O con cualquier otro multimillonario o milmillonario en el mundo. No es que algunos sí vendrán de un buen nombre, ¿no? Pero existe la posibilidad de hacer dinero y de pertenecer a una oligarquía y de tener influencia, de poder en otras sociedades sin necesidad de ese buen nombre. Simplemente con tu habilidad de hacer plata y no sé, y ser un empresario exitoso. Pero justo eso pensé cuando decías de la oligarquía, y a eso voy con que, digamos, no es tan teórico tu trabajo. O sea, sí es una descripción de la realidad que vivimos en Guatemala también. Bueno, no sería buen trabajo teórico si no describiera bien la realidad. No estoy diciendo que sea un buen trabajo teórico. Me gustaría creer que es un buen trabajo teórico, pero para que lo sea, tiene que someterse también a test empírico, ¿no? O sea, aquí hay un montón de conjeturas, hay un montón de hipótesis, hay un montón de premisas. Algunas serán ciertas, otras probablemente no lo sean. Tal vez hay cosas que se nos escapan, tal vez hay cosas que hacen falta, que terminan de explicar el engranaje total, pero para que sea buen trabajo teórico, al menos bajo el estándar, digamos, de la academia robusta, rigurosa, tiene que ser sometido a prueba. Si no, pues es una teoría más, es una hipótesis más. Claro. Si no sobrevive el test empírico, pues entonces no sirve de mucho, ¿no? Eso es algo que decía mucho Richard Feynman, ¿no? El famoso físico. Si la realidad no prueba tu teoría, pues cambias de teoría. No cambias la realidad, no intentas ver cómo encaja cómo encaja. No, pero es que si este pedazo... No, esa no es la forma de hacer ciencia, ¿no? Que es lo que pretendemos hacer nosotros acá. Claro, el trabajo tiene mucha intuición de gente que tiene mucho contacto con la tierra de la lógica guatemalteca, ¿no? Entonces está bien informado. Quiero creer que está bien informado. Quiero creer que es
internamente coherente. Ahora tiene que ser externamente coherente, ¿no? Tengo que yo ser capaz de tomar una de estas proposiciones y decir, vamos a ver si esto es cierto o no. Y si es cierto, pues entonces le agrega poder a la teoría. Si no es cierto, pues se lo quita. Y que tampoco es el fin del mundo, pues entonces se revisa, se actualiza, se mejora. Este trabajo todavía no sale, pero cuando salga, pues claramente va a ser sometido a escrutinio, tiene que ser sometido a escrutinio, y va a ser sometido a escrutinio tanto de gente de adentro de diálogos, como gente invitada, como profesores de afuera, por ejemplo, o gente experta en el asunto, y a los que les vamos a tener que presentar y pues convencer de que esta proposición teórica es coherente y tiene capacidad de predicción, y le dan al palo. Como cualquier trabajo teórico. Pero estás listo. Hay que darle palo. Pues sí, o sea, quiero creer que estoy listo. Uno nunca está listo para nada, pero uno puede hacer lo mejor que puede. Y pues entonces, ya que esté bien trabajado el trabajo teórico, que yo creo que puede estarlo pronto, pues entonces pasamos a, ya con eso, una agenda de investigación. ¿Qué es eso? Pues entonces vamos a tomar lo que dice acá y lo que no dice acá y vamos a ir a probarlo empíricamente. Entonces, esperaríamos ver trabajos como los que hace Harald Waxenecker para comprobar hipótesis que se producen de este par de documentos. Por ejemplo, algo de lo que no hablamos mucho y que Daniel tiene muy buena intuición, tanto teórica como empírica, es qué pasa con el clientelismo. ¿Dónde entra el clientelismo dentro de esta lógica de corrupción y de poder patronal? Hay lógicas clientelares en países que no son corruptos, ¿no? Porque el clientelismo es una forma de hacer política electoral. Su contrario sería el programatismo, digamos, un partido programático que ofrece bienes universales, bienes públicos para todos y todas. Los partidos políticos clientelares obtienen votos no a través de programas universales, sino a través de programas particulares. Esto tiene una lógica muy particularista, universalista, pero es exclusivamente electoral. No es del ejercicio del poder en general, es solo electoral, y tiene unas dinámicas muy concretas, muy distintas, que pueden dar luz del diferente tipo de redes patronales que nosotros teorizamos. Tal vez da luces a unas nuevas, tal vez da luces a que hay otras que están conectadas y creíamos que no están conectadas. Por ejemplo, yo creo que el crimen organizado cada vez está más metido en todas las otras redes patronales. Definitivamente. Eso es algo que probablemente, si el país no cambia mucho, pues dentro de unos 5 o 10 años, el paper va a ser, pues dentro del crimen organizado, qué tipos de redes hay, ¿no? Y entonces va a haber, no sé qué, porque crece a un ritmo muy acelerado y son muy violentos y el Estado no tiene la capacidad para combatirlo. Exacto. Porque no tiene poder. Y el Estado no tiene poder o no lo tiene centralizado porque parte de la lógica patronal es tener débil Estado de Derecho, porque con débil Estado de Derecho, que prima los privilegios, ¿no? Y el acceso a privilegios de forma particular, por la fuerza, etc. Si un privilegio socializado se le llama derecho, ¿no? Ajá. Y en un Estado de Derecho, pues tienes privilegios para todos, pero si todos tienen privilegios, pues nadie tiene privilegios. Exacto. Sí. Pues bueno, ya se nos está quedando sin tiempo el espacio aquí en Tangente y nada más, pues gracias por venir a platicar conmigo de estos trabajos. Te tengo que admitir que después de 10 años de estar alejada del mundo de la academia, me dieron ganas de regresar después de leer los artículos, así que sí, es como muy inspirador. Sí, de verdad sí me picó la nostalgia de hacer ciencia política, entonces gracias por eso. Claro. Y pues a la audiencia, cuando esto se publique, pues estén pendientes ahí de las redes de Diálogos y de la página web de Diálogos para poder leer ambos artículos. No son muy largos, el primero tiene como 16 páginas, el segundo tiene como 20 y piquito, pero son fáciles de leer, de digerir pues a mí me pareció fascinante, ¿no? Cómo explica la realidad que vivimos en la política guatemalteca. Así que ya saben, a revisar esas redes de Diálogos y la página web de Diálogos. Y pues gracias, Edgar Gutiérrez, por venir a platicar conmigo hoy y a la audiencia, pues por permitirnos acompañarles. Gracias a ti, Lucy, por la invitación. Súper divertido hablar de este trabajo. Y obviamente quiero hacer mucho énfasis. Gran parte de la genialidad de este trabajo es de Daniel, no es mía. La caracterización de las redes patronales y ese trabajo que es muy de intuición, que es de tener mucha calle y de conocer como operador político la realidad del país, es de él. Y sin ese aporte, este trabajo no tiene forma, creo. Pues felicitaciones también a Daniel Herring, y bueno, tampoco tantas, porque si no se le sube mucho el ego. Y seguro lo vemos por ahí en algún otro episodio él también.
Entonces, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.